Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Confesando la obra consumada de la cruz en nuestras oraciones. El día de hoy ya vamos en el capítulo 7, vamos a estar hablando de la justificación, un aspecto de la obra consumada de la cruz total y completamente necesaria para el ser humano, que todo hombre, toda mujer necesita conocer, saber que en la cruz fuimos justificados y todo por medio de la fe. Así que vamos a estar hablando hoy día, vamos a comenzar leyendo el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que es el versículo medular de este capítulo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que en la cruz fuimos justificados. Y para el ser humano, durante toda la historia, desde que Adán cayó en el huerto del Edén, ha sido un tema pendiente la justificación. El hombre necesitaba ser justificado frente a Dios. Entonces, lo primero que queremos hablar en este podcast es qué significa haber sido justificados en aquella cruz. Y consiste en que Dios en la cruz nos imputó su justicia. Es decir, que en la cruz el Señor nos declaró justos, a ti y a mí, nos declaró justos. Lo que Dios hizo en la cruz a través de Jesús fue darnos su justicia. En aquella cruz Jesús pagó por nosotros nuestras deudas hacia Dios y fuimos declarados justos. La palabra nos dice que el único justo es Dios, no hay ni un otro. Pablo en Romanos 3 cita la Escritura y dice, Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo, solo el Señor. Y el Señor necesitaba declararnos justos a nosotros. Aquí se produce un problema de expectativa, ¿cierto? Tú ves a Dios y Dios es justo, lo tienes como que mirar hacia arriba, ¿cierto? Y el hombre operaba en un estado de injusticia. La palabra nos dice que solo Dios podía manifestar y declarar justicia. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto era lo que tenía que pasar, ¿no? Que el justo fuese entregado por los justos. En la cruz ocurrió algo maravilloso, y es que el justo fue entregado por los injustos para declarar a los injustos justos. El problema del hombre que el hombre tenía con la ley de Dios no solamente era una ilegalidad, sino que era un problema de injusticia frente a Dios, ¿sí? Una de las consecuencias de la caída del hombre es que éste, luego de pecar, quedó sometido bajo condenación. El hombre quedó bajo una condenación frente a la ley de Dios. Desde que el hombre cayó, pasó a operar en un estado de injusticia frente a Dios. Por causa de Adán, todos heredamos una condición transgresora. Es decir, el ser humano se volvió un injusto frente a Dios, un transgresor, que no solo pecó una vez contra Dios, sino que además transgrede constantemente la ley de Dios todos los días. Yo no sé usted, pero yo tengo una condición transgresora que peca todos los días. Sí, mis obras me acusan todos los días porque transgredimos la ley de Dios constantemente.
¿sí? El problema del hombre, y venimos hablando todos los capítulos del problema del hombre con Dios, y lo vamos a seguir hablando porque la obra consumada de la cruz vino a resolver el gran problema que tenía el hombre contra Dios. Por eso necesitamos abrazar la cruz, abrazar la obra consumada de la cruz, porque o si no, seguimos operando bajo juicio de Dios. El hombre operaba en un estado de injusticia frente a Dios, y por eso era necesario que se le declarase justo. Romanos 5, vamos a leer del 14 al 21, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y aquí quiero hacer un alto en esta palabra, muchas transgresiones. Las muchas transgresiones era también un problema del hombre, porque no solo pecó Adán una vez en el huerto, sino que todos nosotros fuimos hechos pecadores por causa de Adán, y hombres que pecan todos los días. Cometemos transgresiones todos los días. Entonces el don de Dios fue dado por las muchas transgresiones. Seguimos leyendo en el versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El hombre estaba en un estado de injusticia delante de Dios. Cometíamos muchas transgresiones, las seguimos cometiendo, y el hombre no podía justificarse delante de Dios. Qué necesario era para el hombre ser justificado, volver a ser justo frente a Dios. Esa era una necesidad del hombre, volver a ser posicionado justo frente a Dios. ¿Y cómo lo logramos? Y ahí el ser humano se ve enfrentado a los intentos de la carne, a los intentos de las obras. El hombre lo intentó por medio del cumplimiento de la ley, por medio de hacer buenas obras. Uno dice, bueno, si yo estoy en un estado de injusticia frente a Dios, yo necesito empezar a portarme bien para que Dios me apruebe, para que Dios me acepte. Y el hombre lo intentó cumplir la ley. Sin embargo, no pudo hacerlo porque no tenía la capacidad para cumplir la ley. ¿Sí? Nosotros heredamos no solamente el historial de Adán, sino que además heredamos la naturaleza caída de Adán. Por lo tanto, aunque nosotros intentemos portarnos bien, vamos a fallar. Aunque nosotros lo intentemos, aunque usted se proponga portarse bien y cumplir la ley, va a fallar. No ha habido nadie que pueda cumplir la ley completamente, excepto el Señor.
Por lo tanto, el hombre falló intentando en sus obras justificarse. Sí, por eso fue necesario que se nos imputase la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que alguien mejor que yo, alguien mejor que tú, alguien mejor que nosotros, pagase nuestra gran deuda frente a Dios y nos declarase justos. ¿Sí? Eso es lo que pasó en la cruz. Necesitábamos que alguien más grande que nosotros viniese a pagar una deuda, porque cuando tú tienes una deuda gigante, no estamos hablando de algunos pocos millones de pesos, estamos hablando de una deuda gigante. Tú no solamente intentas pagarla de a poquito, tú sabes que no la vas a pagar, no vas a lograrlo. Entonces tú necesitas que alguien más grande que tú, alguien que tenga mucho más que tú, venga a saldar esa deuda. Y eso es lo que pasó en la cruz. Alguien más grande que nosotros vino a pagar una deuda que nosotros, aunque lo intentáramos, no podíamos pagarlo. Y aquí pasamos a un punto que tiene que ver con esta lucha, si vamos a ser justificados por nuestras obras o vamos a ser justificados por la fe. Para Dios, la justificación viene por fe. La justificación de Dios viene por fe. Romanos 5:1, que lo leíamos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo también nos dice en Gálatas 3:11 y 12 que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces aquí hay una contraposición que siempre está dentro de nosotros, y es que podemos ser justificados por la fe o podemos seguir intentando por nuestras obras tratar de alcanzar justificación. Amados, la justificación frente a Dios viene por fe. Nosotros no somos justos por nuestras obras, somos justos por la fe. Si nosotros tomamos el camino de intentar justificarnos por medio de las obras, nos vamos a agotar, vamos a cometer errores y aún así no lo vamos a lograr, porque para Dios, nos dice el apóstol Pablo, para Dios opera esta ley: el justo por la fe vivirá. Necesitamos renunciar a nuestra propia justicia, que busca justificarse por las obras, y necesitamos abrazar la justicia de Dios, que fue declarada para nosotros en la cruz. La justificación por fe ha sido un tema complicado para muchos. Es lo que provocó una división entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante. Todavía hay gente que cree que con buenas obras puede justificarse delante de Dios. Amados, para Dios, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y quiero pasar a hablarte sobre el caso y el ejemplo de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe y fue el primer hombre que experimentó aquello de lo que estamos hablando, la justificación por fe. En Génesis 15, versículos 5 y 6, dice que Dios llevó afuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. En Génesis 15 es la primera vez que encontramos que una persona llamada Abraham, su fe le fue contado por justicia. Abraham es el primer caso en la palabra que conocemos de un hombre justificado por fe. Abraham vivió en un momento histórico donde aún no estaba la ley escrita de Dios, pero sabemos que la ley de Dios es eterna. Y Abraham era igual que todos nosotros, heredero de Adán.
Es decir, era injusto frente a Dios igual que todos los hombres, cometía errores constantemente, ¿sí? Sin embargo, un día Dios le habla y le dice que le dará un hijo. Pero Abraham ya era anciano, al igual que su esposa, estaban avanzados en edad y no podían tener ya descendencia. Y Abraham se ve expuesto a este desafío de fe. ¿Cómo Dios me va a dar un hijo si yo ya estoy anciano y mi esposa también es anciana? Entonces ellos vieron una forma de lograr lo que Dios les estaba diciendo y Abraham concibe un hijo con la esclava de Sara, a su hijo Ismael. Sin embargo, Dios le dice, cuando yo te hablé de que te iba a dar un hijo, no te estaba hablando de Ismael, te estaba hablando de un hijo entre tú y Sara. Y ahí es donde nos encontramos en Génesis 15, donde el Señor saca a Abraham de su tienda y le dice que mira al cielo y que cuente las estrellas porque así va a ser su descendencia. Y no será de Ismael, sino que será de un hijo que Dios le dará con Sara. Y dice que ahí Abraham le creyó al Señor. Le creyó al Señor. Dejó de intentarlo porque Abraham había pensado primero que le iba a heredar su esclavo, después lo intentó con Ismael, pero ahí en Génesis 15 Abraham decide creerle al Señor y dice que esa fe le fue contada por justicia. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham le cree al Señor y por causa de eso fue declarado justo. Mira lo que dice Romanos 4, del 2 al 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante, en el versículo 9 y 10, Romanos 4, versículo 9 y 10, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que a Abraham le fue contada justicia incluso antes de la circuncisión. A Abraham le fue contada la justicia antes de ser circuncidado, antes de la circuncisión. Abraham tuvo que agotar todos sus intentos de obras y ahí fue declarado justo. Abraham es un ejemplo de que tú no necesitas obras para ser justificado. Es nuestro primer ejemplo de la justificación por fe. No había circuncisión, no había un cumplimiento de ley. Abraham fue declarado justo porque le creyó al Señor. Y mira lo que dice Romanos 4 del 18 al 25. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham fue el primero de todos nosotros en ser justificados por la fe. Hay dos cosas que se opusieron en Abraham: la fe contra sus obras. Y nos dice el apóstol Pablo que Abraham ignoró todos los asuntos de las obras y le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia.
Él creyó en esperanza contra esperanza. Nos dice el apóstol Pablo que no consideró su vejez, tampoco consideró la vejez de su esposa, tampoco cayó en la incredulidad. Abraham le creyó al Señor en esperanza contra esperanza. Y nosotros también estamos en esa batalla de creerle al Señor en esperanza contra esperanza, porque Dios nos ve y nos declara justos. Sin embargo, tenemos una contraesperanza, y es que fallamos diariamente. Pero Dios insiste y nos declara justos, pero nosotros fallamos constantemente. Y ahí viene la esperanza contra esperanza. Ese es el punto. Hemos sido declarados justos por Dios en la cruz. Somos justos frente a Dios, no por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Constantemente en la palabra se habla de la congregación de los justos y se está hablando de la iglesia. La iglesia, tú y yo, somos la asamblea de los justos, en donde se reúnen los justos. Usted y yo, ahora que tenemos a Cristo en nuestro interior, hemos sido constituidos justos. Eso significa que sobre nosotros se ha dicho en la cruz que somos justos delante de Dios. Ya no tenemos condenación, somos justos delante de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto nos trae una tremenda paz y una libertad, porque ya no se trata de nuestras obras para ganarnos la justificación, sino que la obra consumada de Cristo en la cruz nos declara justos a nosotros. ¿Qué obra es mejor? ¿Las nuestras por intentar ser justificados o la obra consumada de la cruz que hizo nuestro Señor para declararnos justos delante de Él? Yo te invito a que tú te apoderes, te apropies de esta verdad, porque el Señor nos ha declarado justos delante de Él. La obra que Él hizo en la cruz es más poderosa que nuestras obras y ya ha sido hecho, ya nos ha declarado justos. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Esto es lo más maravilloso y esto va a elevar y necesitamos que nuestra mente sea invadida con esta nueva mentalidad de lo que Dios ya hizo en la cruz. Mira, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia, la justificación de Dios en la cruz es tan grande que nos ha hecho a nosotros justicia de Dios. Es decir, que Dios nos mira y dice, ahí va un justo delante de mí. Ahí va mi justicia. Y todo esto es por fe. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios, que ya nos ha declarado justos, que ya nos justificó? ¿O a nuestras obras, las cuales nunca van a poder ser suficientes para justificarnos? Amados, hemos sido justificados por la fe. Si le creemos al Señor, eso se nos es contado por justicia. Él nos mira y nos ve justos. Fallamos todos los días, pero el Señor nos sigue llamando justos delante de Él. Hemos sido justificados, no hay deudas pendientes y tenemos paz para con Dios, como nos decía el apóstol Pablo en Romanos 5. Tenemos paz para con Dios. Amén. Aprópiate de esta verdad, declárala en tus oraciones, porque tienes paz para estar delante de Dios. Él te ve justo. Él te ve justo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial,
Gracias porque por el sacrificio de Cristo en la cruz fui declarada justa delante de ti. Ya no tengo cuentas pendientes contigo porque fui justificada por medio de la sangre del Cordero. Te pido que cada vez que el enemigo quiera recordarme mis faltas pasadas, tú me recuerdes que en ti soy justificada, que ya no hay deuda, sino que fui declarada justa por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Me amaste primero.